Vishabeleslak esh keshiwamalobe ink abay santostus behlay talenshimbat upechanka uk abay tekit. ¿Cómo están, amigos? Espero que bien. Mi nombre es Santos Tuz y el día de hoy vine a visitar un pequeño pueblo que se llama Tequit y les voy a explicar el significado de su nombre en lengua maya. Se deriva de dos vocablos: te, del lugar, de ahí, y kit, de esparcir. Entonces lleva por nombre lugar del esparcimiento en lengua maya. Tequit, Tequit, Yucatán. Uno de los principales atractivos de este lugar es precisamente su parque principal, en donde podemos observar a los adultos mayores que salen a platicar con sus amigos de hace años. Y también en estos momentos nos dirigiremos al centro cultural, porque ahí se está llevando a cabo la Feria de la Guayabera. Bien, amigos, pues ya nos encontramos en la Feria de la Guayabera que se está dando en el centro cultural de Tequit. Así ya saben que es la capital de la guayabera. Hola, ¿qué tal, Santo? Pues bienvenido a la capital mundial de la guayabera, Tequit, Yucatán. Y gracias por acompañarnos aquí en la feria, aquí en Tequit, del 22 de julio al 6 de agosto, en nuestra edición de verano. Muchísimas gracias y me agarran un muy buen tiempo porque hoy vine a seleccionar las guayaberas que voy a llevar a la gira cultural en los Estados Unidos. Y así que estén atentos nuestros paisanos que están en los Estados Unidos, porque estaremos del 19 al 28 de agosto llevando las tradicionales vaquerías. Muy bien, amigo, ¿me podrías dar un breve recorrido y mostrarme las preciosas guayaberas que se elaboran aquí en Tequit? Claro que sí. Mira, este es un ejemplo de guayaberas que tenemos. De hecho, el concepto se llama guayamisa, que es un diseño que un poco más casual, ¿no? Tiene un bordado similar al color del tono de la tela, tiene unas pequeñas alforzas y es una prenda que puedes poner en cualquier evento, ¿no? Una reunión familiar, en cualquier fiesta, inclusive para llevar al trabajo. Muy bien, amigo, y lo mejor es que está hermosa. La combinación de colores es lo que a mí me llama la atención. Así es, aquí en la feria tenemos diferentes colores y sobre todo diferentes tipos de tela. Esta tela se llama Cartagena, es una combinación de lino con algodón. Es una tela suave y una tela también fresca para que lo puedas utilizar, sobre todo con el calor que tenemos en estos días. Buscamos siempre estar cómodos. Así es, la comodidad sobre todo, pero vernos elegantes, bien portados en cualquier espacio donde es correcto. Así es. Amigo, ¿y qué precio tendría esta guayabera para que la gente lo sepa? Esta guayabera de manga larga la tenemos en 500 pesos y tenemos también otros modelos en manga cortas que varía el precio aproximadamente 450. Entonces la media está entre 450 a 500 pesos, ¿no? Es correcto. Bueno, pues, amigos, creo que ya me decidí cuál guayabera me voy a llevar a los Estados Unidos. La primera de ellas es con mi amigo Rafael, que tuve la oportunidad de conocerlo en la primaria Arcadia Santoyo. Mucho gusto, de nuevo. Igualmente. De Guayaberas Betel. Y pues me llamó mucho la atención de la guayabera de Chactzitzi, del Cardenal, en lengua maya. Pues me podrías mostrar, amigos, ahorita ya 34. Aquí está. Con Rafael he tenido pues la oportunidad de coincidir en la primaria. Él fue el encargado de elaborar las guayaberas para la clausura, muy preciosas, pero les comento que ya no es mi talla, la 32. Ya subí un poco de peso, ahora soy la 34. Ya estás puruchito. Ya estoy. De tanta comida. No, hombre, claro que sí. Qué bueno que nos visitas, Santos. La verdad nos da mucho gusto que hayas venido a apoyarnos como artesanos aquí en Tequit. Al contrario, amigo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y de verdad que me voy contento con la vestimenta para llevar las vaquerías a los Estados Unidos. Y pues qué mejor con algo representativo de Yucatán y sobre todo de Tequit. Claro. Te va a quedar muy bien este Chactzitzi. Muy bien, pues antes de probarlo, pues les voy a mostrar cómo es esta guayabera. Es de un pájaro cardenal. Y recuerden que en lengua maya es Chactzitzi cardenal. Y nos vamos a probar esta guayabera para ver cómo nos queda. A ver si no me falla y soy 36, ya subí otras. No creo. Otras dos. Ya te tomamos la medida. Ahí está. Vamos a ver cómo me queda esta guayabera. Vean, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opina Rafael? Te queda excelente. Muchísimas gracias, como siempre, como en la clausura de la primaria, a la medida. Pues ya espero que el próximo año no suba una talla más. No te preocupes, tenemos hasta la talla 46. No, muy bien. Entonces, pues esta es de las primeras guayaberas que me llevaré a los Estados Unidos.
y ahí los veré a los queridos paisanos que viven ahí. Y pues ahí nos vemos en la vaquería y pues me van a ver portando esta hermosa guayabera. Muy bien amigos, pues ya tenemos las guayaberas listas para irnos en la gira cultural en los Estados Unidos. Y ahí nos vemos en conjunto con el Indemaya y la Orquesta Jaranera. Malo, Cananta va. Bueno, cuídate.